Pasado sábado, el juez Rigoberto Sena Ferreras del Juzgado de Atención Permanente del Distrito dictó 1 año de prisión preventiva como medida de coerción contra el señor Fausto Miguel Cruz de la Mota, el asesino de varios disparos del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera. La prisión preventiva será cumplida en la penitenciaría de Najayo Hombres y hoy le preguntamos a Manny Sierra, a quien le agradecemos que haya venido, que sea paciente, que venga a las 10:00 de la noche, que se vaya para su casa a las 11:00 y todo eso que ustedes se pueden imaginar, que conteste unas cuantas preguntas que tenemos para él. Manny, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos tus seguidores. Gracias por tu paciencia, Manny. ¿Cómo no? Cuéntame por qué 1 año de prisión preventiva. A la gente le ha llamado la atención, ¿por qué 1 año y no 3 meses? Bueno, yo creo que resulta un poco chocante porque no se trata de un caso complejo. Sin embargo, si el Ministerio Público quiere hacer una investigación objetiva, lo ideal es que se tome un tiempo prudente para que pueda llevarla a cabo de manera adecuada. De 1 año. Sí, yo creo que pudiera ser un poco excesivo, pero ese tiempo pudiese permitir buscar las cosas con mayores niveles de objetividad. ¿Qué cosas podrían buscar con objetividad, Por Manny? ejemplo, comenzando con Si tienen el arma homicida, tienen el asesino que hasta ha dicho que sí que lo mató, se ha hecho todo un Lo que cronograma, pasa es que testigos, esa confesión, quien dice que se ha hecho es el Ministerio Público. así O es. sea, la confesión se hace frente al juez. Hay dos formas de hacer confesiones. Una es de carácter moral, que es la que tú haces frente al cura Ujú. voluntariamente, y la otra confesión, la que vale, en este caso, es la que tú haces frente al juez, Ujú. no frente al fiscal, porque lógicamente el fiscal es un persecutor y esa confesión pudiese ser en ocasiones, no estoy diciendo que en esta vez haya sido así, pero pudiese ser en ocasiones el fruto de La coacción. golpeos, de coacciones o de una persona que no esté tan bien en sus cabales. Por lo que yo creo que lo que el Ministerio Público debió hacer y no ha hecho, fue inmediatamente someter a esta persona a algunos estudios de ciencia forense para determinar, Psicológico, exacto, psiquiátrico. exacto, para determinar qué pasó ahí, si fue fruto de una ira o si fue el fruto de una idea concebida de manera previa. Para que la gente lo entienda, Manny, ¿cuál sería la diferencia? Si el Ministerio Público dice en su medida de coerción que se obtuvo mediante los medios de comunicación que encontró una maleta repleta de armas y municiones, que la persona se puso una chaqueta que no acostumbraba a ponérsela para poder ocultar el arma, que prácticamente le dio 13 disparos dentro de la oficina y le pegó 6. O sea, hay una narrativa ya montada, evidenciada, que se dice que tiene pruebas, que apunta directamente a la planificación, a la alevosía. Sin embargo, fíjate qué cosa más importante. Es el mismo Ministerio Público que pide 1 año de coerción. Es decir, si el Ministerio Público tiene todos estos hechos acabados, lógicamente, y lo más fácil, hasta por economía para el proceso, era que a los 15 días presentara la acusación. De manera que hay una contradicción y una incoherencia de parte del Ministerio Público. Por una parte le dice al país que tiene un proceso acabado y por la otra parte cuando llega al tribunal le pide 1 año. Ahí hay una seria incoherencia, pero además de eso hace afirmaciones. Yo creo que en este tipo de eventos lo que hay es que determinar, y los Estados Unidos en eso son muy grandes. Primero tratan de determinar las causas antes, durante y después. Por eso te digo que el año es importante porque permite que se busque, si se quiere, pero conforme a la narrativa que ha hecho el Ministerio Público, yo creo que no está buscando que salga a flote lo que la mayoría de la gente quiere que salga, que es la verdad, aunque sea desabrida, aunque trastorne, aunque moleste, si es a eso que apostamos para la mejoría de la institucionalidad. Entonces, yo creo que todas esas afirmaciones que hace el Ministerio Público están dentro del elemento de la subjetividad y no de la objetividad. Creo
que lo que se debe hacer aquí es una verdadera investigación. Hay 2 familias destruidas y eso es lamentable. Hay 2 familias destruidas porque estamos hablando de 2 personas que por años tuvieron una extraordinaria relación. Posiblemente cuando esta gente comienzan a tener esos niveles de amistad, sus hijos mayores de edad no habían nacido todavía. De manera que aquí solamente hay una versión, nada más está la versión del Ministerio Público y lamentablemente de algunos familiares. Habría que esperar la versión del que está preso para que también dé la suya y tener, como decía un famoso noticiario radial, la otra campana. De manera que yo creo que aquí el Ministerio Público se ha adelantado a hacer afirmaciones porque se pudiera determinar, ese señor estaba loco, ese señor tenía algún tipo de problema. Esas son de las cosas que se deben hacer ante casos de esta naturaleza. Y además de eso, yo pregunto, aquí quien principalmente debía estar acusado ahora, en la silla del acusado, conjuntamente con el imputado, es el Estado Dominicano. ¿Por qué? Porque el Estado Dominicano actuó negligentemente. Dice el Ministerio Público en su narrativa que él llegó a las 10:30 de la mañana. Y desde las 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, 12:30 más o menos, estuvo de oficina en oficinas. Andaba con una maleta, andaba con una pistola. Entonces, ¿cómo es posible que nadie ahí, aunque hay un cuerpo militar y de seguridad, haya podido advertir eso? Es decir, eso era evitable. Eso era evitable. Y pudo ser peor también. Exacto. Entonces aquí lo que hay es un hecho, un único hecho. No hay 2 ni hay 3. O sea, la cantidad de disparos no te cambia el hecho. Pudo haber sido el uso de un arma automática, del uso de un arma semiautomática. Aquí parece que pudo haber sido un arma automática que desde que tú colocas el dedo en el gatillo, todos los disparos se van por ahí, en fracciones de segundos. Por tanto, lo criticable aquí es que el Estado, los miembros de la seguridad del ministerio no hicieron lo que tenían que hacer. Y eso, en cualquier parte del mundo, los convierte a ellos en responsables penalmente. Hay 2 tipos de responsabilidad. La responsabilidad que es dolosa y la responsabilidad que es culposa. Esta gente que tenía la responsabilidad de velar por la seguridad del ministro y de todos los ciudadanos que van ahí, incurrieron en un descuido. Y ese descuido que se le agrega al Estado Dominicano debe tener unas consecuencias en beneficio de la familia que ha resultado afectada en este momento, incluyendo de la propia familia o de la persona que se le atribuye la comisión de los hechos. A propósito que tú, 2 cosas, has mencionado el tema de los disparos dentro de la oficina y has mencionado a la familia. Sobre los disparos, hay una parte de la narración del Ministerio Público que dice que después de haberlo matado, los remató de cerca a quemarropa con un tiro de corta distancia o varios tiros de corta distancia, y que eso evidentemente apunta a saña, a violencia, a odio y a que no tenía intención ninguna de dejarlo vivo. Y la segunda, el perdón de la familia inmediatamente después de que el ministro estaba muerto. Lo último, esas son cosas que se tendrán que explicar. El Ministerio Público tendrá que hacer su investigación adecuada para que se le aclare al país esa parte, ¿no? Y segundo, lo de la cantidad de disparos. Y los tiros de cerca. Eso es fruto de una especulación, porque ahí solamente había 2 personas, el vivo y el occiso. Por tanto, lo que hay es una especie de proyección de lo que eventualmente pudo haber ocurrido. También los testigos que estaban ahí dicen que hubo una discusión por más de 15 minutos. Es decir, si él llega a las 10:30 y dura 2 horas y media dando vuelta, entra al despacho y dura 15 o 20 minutos hablando con el occiso, entonces se cae la tesis de que había una premeditación o una acechanza. ¿Por qué? Porque el que premedita, si llega, actúa. O sea, no se toma un tiempo. Y
no había acechanza porque lo que más ahí trabajan 1000 y pico de personas. Lógicamente, si él es amigo del occiso, lo conocía, sabía todos los sitios que iba, donde podía ser una presa más fácil y con menos ruidos y menos espectáculo. ¿Por qué entonces tenía que hacerlo allí? O sea, son cosas que cuando se analizan fríamente carecen de toda logicidad. Yo creo que se trata de una solicitud de medida de coerción que había que hacerla, pero está cargada de falta de objetividad, está cargada de especulaciones y creo que eso no es bueno para que se realice en beneficio de la institucionalidad una buena investigación. Creo que aquí lo que se debe apostar es a que las cosas se determine el antes, el durante y el después de lo que ocurrió, aunque resulte desagradable. ¿Te ha tocado un caso caliente, Manny? Sí, eso es de lo que le toca a todos los abogados, no todos son buenos. Pero No estamos defendiendo... defender al victimario a veces es difícil. Sí, pero no estamos defendiendo hasta este momento, alegando inocencia. Los abogados podemos defender a cargo y podemos defender también entendiendo inocencia. En este caso, partiendo de lo que tenemos hasta ahora a mano, no tenemos otros datos, los abogados tendrían que defender partiendo de esos hechos. Es decir, no estaríamos defendiendo la inocencia, estaríamos defendiendo si se trata de un homicidio o si se trata de un asesinato. Nosotros entendemos que se trata de un homicidio, que pudo haber sido fruto de un momento de ira del momento, pero no veo que muy claro, como lo dice el Ministerio Público, muy rápidamente, en un acto de contradicción, de que se trata de un asesinato, porque es que el asesinato tiene otros elementos que se agregan. Alevosía, acechanza, etcétera. De manera que vamos a ver qué pasa. Nosotros vamos a hacer una serie de proposiciones de diligencia, inclusive para que los psiquiatras, los psicólogos determinen la situación de este señor, que el Ministerio Público no lo ha hecho y debía de hacerlo. Porque si lo que está buscando es la verdad de un acontecimiento, no habría que pedírselo. E inclusive le conviene al país que eso sea así. Gracias, Manny. Te vuelvo y te digo, te tocó una papa caliente. No, es defender. Aquí lo que yo siempre haré es no humillar en mi defensa a la familia, no retorcer ni abusar la de la memoria del muerto, pero defender los derechos también del imputado, porque también tiene derecho constitucionalmente a que se le defienda. Puede ser como inocente, puede ser a cargo, con la comisión del hecho, con la finalidad de bajar, amainar un poco la responsabilidad. Gracias, Manny. ¿Cómo no? Qué placer tenerte aquí. Manny Sierra, abogado del señor Miguel Cruz. Dicen que él confesó asesino, aunque hasta que eso no esté condenado no se debería decir de esa manera, pero así lo ha catalogado el Ministerio Público del asesinato de Orlando Jorge Mera.